La historia empieza en un tiempo muy lejano, un mundo todavía fresco del toque del Creador. Nos encontramos en los primeros capítulos del Génesis, el primer libro de la Biblia. Esta es la época que se desarrolló después de que Adán y Eva dejaran el jardín del Edén. Generaciones habían pasado, extendiéndose por toda la tierra. Los personajes principales de esta época no eran reyes ni profetas como podríamos pensar. Eran los descendientes del primer hombre y la primera mujer, personas como Caín, Abel, Set y los hijos de sus hijos. Eran pioneros en un mundo sin ruinas antiguas o tradiciones establecidas. Estaban construyendo los primeros cimientos de la sociedad humana, aprendiendo a cultivar, a construir ciudades y a vivir unos con otros en un mundo completamente nuevo. Fue un tiempo de inmenso potencial y descubrimiento. Imagina por un momento un mundo donde todo era nuevo. Las montañas eran afiladas y majestuosas, aún no desgastadas por milenios de viento y lluvia. Los ríos fluían con agua pura y cristalina, rebosante de vida. La familia humana apenas comenzaba su viaje, su historia extendiéndose ante ella como un pergamino sin escribir. Las figuras clave eran los patriarcas, hombres que vivieron vidas extraordinariamente largas, algunos por muchos cientos de años. Esta longevidad significaba que las generaciones se superponían de maneras que apenas podemos imaginar. Un hombre podía conocer a su tatarabuelo, escuchando historias que se remontaban al amanecer de los tiempos. Este mundo rebosaba de vida y la promesa de lo que la humanidad podría llegar a ser. Fue un capítulo de comienzos, un periodo vibrante y dinámico donde cada día traía nuevas experiencias. El escenario de este gran drama era la tierra que se extendía desde la región del Edén. La Biblia habla de ríos como el Tigris y el Éufrates, anclando esta antigua narrativa en una parte reconocible de nuestro mundo. Sin embargo, el mundo mismo era diferente. La gente tenía la tarea de una simple y profunda orden de Dios: ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Y así lo hicieron. Fueron los primeros agricultores, los primeros músicos, los primeros metalúrgicos. Personas como Jabal se convirtieron en padres de los que viven en tiendas y crían ganado. Su hermano Jubal fue el antepasado de todos los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín forjó herramientas de bronce y hierro. Eran innovadores, creando cultura desde cero. Este mundo temprano, sin embargo, no era un paraíso perfecto. Una sombra había caído mucho antes, justo al principio, con el primer acto de desobediencia en el jardín. Esa sombra ahora se alargaba con cada generación que pasaba. La historia de Caín, asesinando a su hermano Abel, fue una señal temprana y trágica de que algo andaba muy mal en el corazón humano. Así que, si bien el mundo estaba lleno de promesas y el potencial de grandeza, también llevaba dentro de sí las semillas de su propia destrucción. La historia principal se convirtió en una lucha entre la luz del diseño original de Dios y la creciente oscuridad de la elección humana. Era un mundo de increíble oportunidad, pero también era un mundo al borde de un gran y terrible juicio. El mundo antes del gran diluvio era una obra maestra de belleza natural, un planeta rebosante de vida en su forma más pura. La Biblia sugiere un clima muy diferente al nuestro. Muchos estudiosos creen que una capa protectora de vapor de agua pudo haber existido en la atmósfera superior, creando un ambiente estable, tipo invernadero, en todo el globo. Esto habría resultado en un mundo sin estaciones duras, un lugar de primavera perpetua o verano suave. No habría habido aguaceros torrenciales ni tormentas violentas como las conocemos. En cambio, una suave neblina se elevaría del suelo cada día para regar la superficie de la tierra, manteniendo la vegetación exuberante y vibrante. Este clima suave y constante habría hecho la vida predecible y la agricultura increíblemente fructífera. El reino animal, también, estaba en un estado de espléndida abundancia. Las criaturas que Dios había hecho vagaban por la tierra, llenando los bosques, los cielos y las aguas. Estas eran las especies originales de animales, viviendo en armonía dentro de un ecosistema perfectamente equilibrado. Es fascinante imaginar la pura diversidad y majestuosidad de este mundo. Quizás criaturas que ahora solo conocemos por fósiles caminaban por la tierra junto a la humanidad. La relación entre humanos y animales también podría haber sido diferente, de una administración más directa y menos miedo. La vida diaria de las personas estaba profundamente conectada con este mundo natural. Trabajaban la tierra, cuidaban sus rebaños y construían sus hogares con los ricos recursos que los rodeaban.
viviendo muy cerca de la belleza indómita de la creación de Dios. La vida para la gente era más sencilla en muchos sentidos, pero también estaba llena de propósito y trabajo. Su trabajo era principalmente agrario. Eran agricultores y pastores, cultivando la tierra para producir alimentos y cuidando los rebaños que proporcionaban leche, lana y carne. La unidad familiar era el centro absoluto de la sociedad. Con vidas que se extendían por siglos, las familias se convirtieron en vastos clanes. Un patriarca podía presidir un hogar que incluía a sus hijos, nietos y bisnietos, todos viviendo y trabajando juntos. Esto creaba un fuerte sentido de comunidad y continuidad. El conocimiento, las habilidades y las tradiciones se transmitían directamente de una generación a la siguiente a través de la experiencia vivida, no solo a través de historias. Imagina la sabiduría que podría compartir alguien que había vivido durante más de 900 años. La estructura del día seguiría el ritmo del sol. La gente se levantaría con el amanecer para comenzar su trabajo en los campos o con sus rebaños. Se reunirían por las tardes para las comidas, para contar historias y para la música. La invención de instrumentos musicales como el arpa y la flauta nos dice que no solo estaban sobreviviendo, estaban creando cultura y arte, estaban expresando sus alegrías y tristezas, sus esperanzas y su humanidad. Construyeron ciudades, lo que implica un nivel de organización social, comercio y cooperación. Era un mundo que era tanto físicamente magnífico como culturalmente en desarrollo, un testimonio del espíritu creativo que Dios había puesto en el corazón humano. Sin embargo, este hermoso telón de fondo pronto se convertiría en el escenario de una gran tragedia. A medida que pasaban las generaciones, el corazón de la humanidad empezó a alejarse cada vez más de su Creador. La inocencia y la promesa iniciales del mundo primitivo se dieron lentamente a una corrupción generalizada y profundamente arraigada. La Biblia pinta un cuadro crudo y preocupante de esta sociedad. Nos dice que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era continuamente solo maldad. Esta es una afirmación poderosa y que lo abarca todo. No era solo que la gente hacía cosas malas ocasionalmente. El núcleo mismo de su ser, sus pensamientos y motivaciones, se había saturado de maldad. Esta corrupción no se limitaba a unos pocos individuos malos. Era la característica definitoria de toda la cultura. Imagina una sociedad donde el egoísmo era la ley suprema, un lugar donde la fuerza era lo único que importaba y los poderosos podían tomar lo que quisieran de los débiles sin consecuencias. La Biblia habla de los Nefilim estando en la tierra en esos días, descritos como hombres valientes de antaño, hombres de renombre. Estas figuras, nacidas de la unión de los hijos de Dios y las hijas del hombre, parecen representar la cúspide del orgullo y el poder humano. Eran gigantes, héroes de su tiempo, pero su fama probablemente provenía de la violencia y la conquista, no de la virtud. Su presencia significa una sociedad que admiraba la fuerza bruta y la arrogancia, una cultura que celebraba el dominio y había perdido todo sentido de humildad y compasión. El tejido de la vida familiar, que una vez fue el pilar de la sociedad, también comenzó a desmoronarse. El vínculo sagrado del matrimonio, establecido por Dios al principio, se corrompió. El libro del Génesis menciona que los hombres tomaban para sí cualquier esposa que elegían, sugiriendo una cultura de poligamia, lujuria y el trato de las mujeres como propiedad en lugar de como compañeras apreciadas. Este colapso de la unidad familiar habría tenido consecuencias devastadoras. Cuando el hogar ya no es un lugar de amor, seguridad e instrucción moral, la sociedad que produce inevitablemente se volverá inestable e inmoral. Los niños habrían sido criados en un ambiente donde la codicia, la violencia y el desprecio por los demás eran la norma, perpetuando un ciclo de maldad creciente. Esta corrupción generalizada se manifestó en cada aspecto de la vida diaria. Los negocios habrían estado llenos de engaño, los asuntos legales decididos por sobornos y las interacciones sociales gobernadas por la sospecha y la contienda. La tierra, dice la Biblia, estaba llena de violencia. Era un mundo donde la vida humana se había vuelto barata. Los gritos de los oprimidos y los inocentes probablemente fueron ignorados, ahogados por el ruido de la autoindulgencia y la ambición brutal. Era una sociedad que había perdido completamente su brújula moral. Había tomado todos los buenos dones de Dios, inteligencia, creatividad, fuerza, y los había retorcido en instrumentos de pecado y destrucción.
El hermoso mundo que Dios había creado ahora estaba marcado por la fealdad del comportamiento humano. Al principio, la relación entre Dios y la humanidad era directa y personal. Dios caminaba con Adán y Eva en el fresco del día en el jardín del Edén. Había una intimidad, una línea de comunicación abierta que era pura y sin interrupciones. Pero después de la caída, esa relación cambió. El pecado creó una distancia. Sin embargo, incluso entonces, Dios no abandonó a la humanidad. Le habló a Caín, aceptó la ofrenda de Abel y caminó con un hombre justo llamado Enoc, tan de cerca que Enoc fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Estos ejemplos muestran que una relación personal con Dios aún era posible para aquellos que la buscaban. La voz de Dios no estaba en silencio. Todavía estaba allí para ser escuchada por un corazón que escuchaba. Sin embargo, a medida que la sociedad se hundía más y más en la maldad, el número de personas dispuestas a escuchar a Dios disminuía. El ruido constante del orgullo humano, la violencia y la autogratificación ahogaba el suave susurro del Creador. La presencia de Dios en el mundo se volvió menos una realidad reconfortante y más una verdad inconveniente para ser ignorada. La gente eligió vivir como si Él no existiera. Confiaban en su propia fuerza, perseguían sus propios deseos y hacían sus propias reglas. Olvidaron que eran seres creados, responsables ante un Dios amoroso pero santo. La relación se volvió unilateral. Dios seguía extendiendo la mano, pero la humanidad, en su mayor parte, le había dado la espalda. La Biblia nos dice algo desgarrador. El Señor vio que la maldad del hombre era grande, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este es uno de los versículos más conmovedores de toda la Escritura. Revela el profundo dolor de Dios. Su dolor no era la ira de un tirano cuyas reglas fueron quebrantadas, sino el dolor de un padre amoroso cuyos hijos lo habían rechazado y se estaban destruyendo a sí mismos y a su hermosa creación. Vio el potencial de bondad y compañerismo que Él había derramado en la humanidad, siendo retorcido en algo feo y doloroso. La relación ahora se caracterizaba por el dolor divino por la rebelión humana. El corazón de Dios estaba quebrantado por el estado del mundo que amaba. A pesar de esta abrumadora maldad, la gracia de Dios todavía estaba presente. No destruyó el mundo de inmediato. Le dio a la humanidad un periodo de 120 años, un tiempo de gracia durante el cual podrían arrepentirse y volverse a Él. Durante este tiempo, Noé, un hombre justo, actuó como predicador de justicia. Habría advertido a sus vecinos sobre el juicio venidero y los habría llamado a cambiar sus caminos. Así, incluso mientras la humanidad ignoraba a Dios, Él continuaba hablando a través de su siervo elegido. La relación estaba tensa hasta el punto de ruptura, pero Dios, en su misericordia, hizo un último llamado. La tragedia es que la gente estaba tan ensordecida por su propio pecado que ya no podían escuchar la voz amorosa y de advertencia de su Creador. La decisión de enviar el diluvio no fue un acto repentino e impulsivo de una deidad caprichosa. Fue la respuesta dolorosa y final de un Dios santo y justo a un mundo que se había vuelto irremediablemente corrupto. La razón principal del diluvio fue la profundidad y la omnipresencia del pecado humano. Como hemos visto, no se trataba solo de unas pocas malas acciones. La esencia misma del pensamiento y la intención humanos era malvada. La Biblia dice que Dios vio la tierra, y he aquí, estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corrompida aquí implica algo que está estropeado, arruinado, y más allá de toda reparación. La humanidad había desmantelado sistemáticamente el orden moral que Dios había previsto para la creación. Esta corrupción universal llevó a un mundo lleno de violencia. La violencia no era solo un brote ocasional. Era el statu quo. Era la forma en que se resolvían las disputas, la forma en que se obtenía el poder y la forma en que la gente interactuaba. Este estado de violencia constante era una afrenta al dador de vida. Dios creó a los humanos a su propia imagen, y tratar la vida humana con tanto desprecio era deshonrar a Dios mismo. La tierra gemía bajo el peso de este derramamiento de sangre y crueldad. Era un mundo donde los fuertes se aprovechaban de los débiles, y no había justicia para los oprimidos. Dios, como juez justo, no podía permitir que este estado de cosas continuara indefinidamente. Su misma naturaleza exigía que se hiciera justicia. El diluvio fue, por lo tanto, un acto tanto de juicio como de limpieza.
Fue un juicio sobre una generación que había rechazado toda oportunidad de arrepentimiento. Habían ignorado la voz de la conciencia, el testimonio de la creación y la predicación de Noé. Sus corazones se habían endurecido tanto que ya no eran capaces de volverse a Dios. Pero el diluvio también fue un acto de purificación. Fue una forma de limpiar la tierra de la mancha de violencia y corrupción que la había saturado. Fue una cirugía radical diseñada para salvar a la humanidad de destruirse por completo. Fue una forma de reiniciar la creación, de eliminar el cáncer del pecado para que la vida pudiera comenzar de nuevo. Es crucial entender que este fue un acto de un creador afligido. La Biblia es clara en que el corazón de Dios estaba lleno de dolor. Esta no fue una decisión tomada solo con ira, sino con profunda tristeza. Fue el último recurso de un padre amoroso que vio que sus hijos estaban decididos a caminar por un camino que solo los llevaría a su propia destrucción. Les había dado vida, belleza y libertad, y lo habían usado todo para crear un mundo de dolor y sufrimiento. El diluvio, por lo tanto, llegó porque la libertad humana, cuando se usaba en total rebelión contra Dios, había llevado al mundo a un callejón sin salida. Un Dios santo tuvo que intervenir para detener la propagación del mal y para abrir un camino para un nuevo comienzo. En medio de un mundo consumido por la oscuridad, un hombre se destacó. Su nombre era Noé. La Biblia lo presenta con una descripción sencilla pero profunda. Noé era un hombre justo, intachable en su generación. Noé caminó con Dios. En una sociedad donde cada pensamiento era malvado, el corazón de Noé estaba alineado con Dios. Ser justo significaba que vivía en una relación correcta con Dios y con sus semejantes. Ser intachable no significaba que fuera impecable o perfecto, sino que era de todo corazón en su devoción, un hombre de integridad y sinceridad. Él era la excepción, el único destello de luz en un mundo de profunda oscuridad moral. Era un testimonio vivo de que aún era posible honrar a Dios, incluso en una cultura corrupta. La característica más definitoria de Noé fue su fe, que se expresó a través de su obediencia. Cuando Dios le habló del diluvio venidero y le dio la monumental tarea de construir un arca, Noé no discutió ni dudó. La Biblia dice, y Noé hizo todo esto, hizo todo lo que Dios le mandó. Imagina el ridículo que debió haber enfrentado. Estaba construyendo un barco enorme en tierra firme, lejos de cualquier mar, advirtiendo de una lluvia que nunca antes se había visto. Durante 120 años, trabajó y predicó, convirtiéndose en un espectáculo de fe para un mundo burlón. Su perseverancia, su confianza inquebrantable en la palabra de Dios contra toda lógica y presión social, es un poderoso ejemplo de cómo es la verdadera fe. No es solo creer, es actuar sobre esa creencia. Noé no estaba solo en su justicia, tenía a su familia. La Biblia nos dice que su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas se salvaron con él en el arca. Esto resalta la importancia de la familia como unidad de fe. Noé habría sido el líder espiritual de su casa, enseñando a sus hijos los caminos de Dios en un mundo que enseñaba lo contrario. Creó un ambiente hogareño que era un santuario de la corrupción exterior. La salvación de toda su familia es un testimonio de su liderazgo fiel y de la gracia de Dios que se extiende a su casa. Trabajaron juntos en el arca, una familia unida en un propósito divino, preparándose para un futuro que nadie más creía que iba a llegar. El papel de Noé y su familia fue nada menos que ser el puente para la supervivencia de la humanidad. A través de ellos, Dios preservaría un remanente de la raza humana y del reino animal para repoblar la tierra después del diluvio purificador. Noé fue elegido no porque fuera poderoso o famoso según los estándares del mundo, sino porque fue fiel. Fue la semilla de un nuevo comienzo para la humanidad. Su historia es un conmovedor recordatorio de que incluso cuando el mal parece haber triunfado por completo, Dios siempre preserva un remanente fiel. Una persona, una familia, caminando en obediencia a Dios, puede marcar la diferencia en el mundo y convertirse en un instrumento del plan redentor de Dios. La antigua historia del mundo antes del diluvio no es solo un relato histórico. Es un espejo atemporal que refleja verdades profundas para nuestras propias vidas hoy. Una de las lecciones más claras es una advertencia sobre la naturaleza destructiva del pecado sin control. La sociedad antes del diluvio nos muestra lo que sucede cuando una cultura se desliga de la ley moral de Dios. Cuando la fuerza hace el derecho, se convierte en la regla,
y el deseo personal es la única guía. El resultado es violencia, corrupción y eventual autodestrucción. Hoy podemos ver ecos de esto en nuestro propio mundo, cuando presenciamos la injusticia, la codicia y el desprecio por la santidad de la vida. La historia nos recuerda que el pecado tiene consecuencias reales, no solo para los individuos, sino para sociedades enteras. Otra lección poderosa proviene del personaje de Noé, el increíble impacto de una sola vida fiel. En un mundo que había perdido completamente el rumbo, el caminar inquebrantable de Noé con Dios se mantuvo como un faro de esperanza. Su vida nos enseña que no somos simplemente productos de nuestro entorno. No tenemos que conformarnos con las presiones de una cultura que puede estar alejándose de Dios. Podemos elegir, como Noé, ser justos e intachables en nuestra generación. Su historia nos anima a cultivar nuestra relación personal con Dios, a escuchar su voz y a obedecerle, incluso cuando parezca una locura para el mundo que nos rodea. Una persona que vive una vida de integridad puede ser una fuerza poderosa para el bien y un instrumento de la gracia de Dios. La historia también revela el corazón de Dios. Vemos un Dios que es santo y justo, que no puede permitir que el pecado continúe para siempre. Pero también vemos un Dios que es paciente, misericordioso y lleno de dolor por el sufrimiento de su creación. Le dio al mundo 120 años para arrepentirse. Hizo un camino de escape para cualquiera que escuchara. Su juicio siempre está atemperado con misericordia. El arca es un hermoso símbolo de la provisión de salvación de Dios. Así como Dios proporcionó un arca física para salvar a Noé y su familia del agua, Él ha proporcionado un arca espiritual para toda la humanidad a través de Jesucristo. La historia del diluvio apunta hacia una salvación mayor, una que nos salva no de un diluvio de agua, sino del juicio que nuestro pecado merece. Finalmente, la historia del diluvio nos llama a un estado de preparación y reflexión. Jesús mismo se refirió a este tiempo, diciendo que en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en matrimonio, completamente ajena al juicio venidero. Advirtió que el fin de la era sería similar. Este relato bíblico sirve como un poderoso llamado a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con una conciencia de las cosas eternas? ¿O estamos como la gente de los días de Noé, completamente consumidos por las preocupaciones temporales de este mundo? La historia nos insta a vivir con propósito, a prestar atención a las advertencias de Dios y a poner nuestra fe en su provisión para nuestra salvación, para que seamos hallados justos, como Noé, en nuestra propia generación.